Saludos amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. Le estoy narrando el contenido de mi nuevo libro que se va a titular Testimonios y Memorias, mi autobiografía. Estamos ya adelantando mucho, estamos en el séptimo capítulo. Este séptimo capítulo de este nuevo libro trata sobre las actividades que yo realicé después de haber salido como dirigente de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos en el año 1983. En esta actividad comencé a dar cursos en diversas universidades, cursos sobre sindicalismo en la Universidad Tecnológica, INTET. Hice un seminario, también hice un seminario en la Universidad Católica de Santo Domingo con el compañero Giuseppe Rimoli. Y también lo hice en la Universidad Interamericana que dirigía Gabriel Ritt. Escribí varios artículos, especialmente en la revista Ahora, uno muy importante titulado El Salario, para explicar lo que es el salario, de dónde viene. Después estuve trabajando en el Fondo para el Avance de las Ciencias Sociales, que dirigía Frank Moya Pons. Frank Moya Pons me confió hacer un trabajo sobre el movimiento laboral, un estudio que él debía presentar a no sé qué empresa, institución nacional o internacional, y era un trabajo sobre el movimiento obrero dominicano. Él me encargó la parte de los trabajadores y él hizo la parte de los empresarios. Me dio una carta y conversé con el doctor Franco Badía, quien era el secretario de Estado de Trabajo, quien me permitió que para ese trabajo yo pudiera leer todos los informes que han dado o habían dado los secretarios de Estado de Trabajo, desde los tiempos de Trujillo hasta 1983. Leí todos los estudios, leí toda la documentación del Ministerio de Trabajo y me comuniqué con las diversas entidades sindicales del país con quien tuve siempre o he tenido muy buenas relaciones. Hice ese trabajo con Fran Moya Pons en el Fondo para el Avance de las Ciencias Sociales, que estaba situado en la calle Las Atarazanas, en la zona colonial de Santo Domingo, y su director era el historiador Frank Moya Pons. Después de un trabajo sobre los niños trabajadores que publiqué en la revista Ahora, un trabajo muy importante. Después continué dando cursos con la Universidad Católica de Santo Domingo. Escribí trabajos sobre el salario, sobre el Papa Juan Pablo II y la paz, sobre Arístides Calvani, un dirigente político venezolano que fue canciller de la República de Venezuela durante el primer mandato del doctor Rafael Caldera. Fue mi profesor cuando estuve exiliado en Venezuela en la época de Trujillo. Di una conferencia también en La Romana para orientar trabajadores y tuve diferentes conferencias en todo eso. Después entré a trabajar al Fondo de Bienestar Social para los trabajadores gastronómicos y hoteleros. En esa entidad que representaba por medio de una ley, la ley 520, se le hacía un descuento a los empresarios y a los trabajadores y ese dinero se convertía en un pequeño seguro social en la cual se daban servicios de salud, de pensiones y de jubilaciones. Trabajé primero como asesor, después fui encargado de recaudaciones de esa institución,
Mientras tanto, seguía dando conferencias y cursos en las universidades, en casi todas las universidades, en la Universidad APET, la Católica, la Madre y Maestra y otras más. Entré como periodista ya a la junta directiva de la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores y fui miembro de la junta directiva de esa asociación mientras era dirigida por el doctor Salvador Pitaluga Nivar y otros importantes periodistas y escritores. Daba opiniones y escribía artículos, especialmente en esa época en el periódico Hoy, sobre los trabajadores y la lectura y varias conferencias. Aula 2000 era una revista que yo también publiqué, varios artículos y seguí en última hora escribiendo. En el fondo hotelero hice un boletín informativo que era para orientar a los miembros del fondo hotelero y gastronómico, pero se llamaba más bien el fondo hotelero. Sobre eso hice varios trabajos y seguí escribiendo sobre, por ejemplo, el modelo de síndico que fue Giorgio Lapira, el italiano, importante personaje del mundo de la doctrina social cristiana, un escritor cristiano sobre León Bloy, o Blois, un francés escritor. Escribí sobre Alberto Hurtado, chileno, sacerdote que ahora es santo, sobre el humanismo social. Escribí sobre Emmanuel Mounier y la sociedad comunitaria. Escribí sobre León Bloy, sobre un escritor cristiano, que es muy importante. También estuve escribiendo sobre Aristide Calvani, ya expliqué a Calvani más o menos, y escribí un artículo sobre Monseñor Ketteler, un obispo alemán que fue llamado obispo de los trabajadores antes de la encíclica Rerum Novarum. Después di unas opiniones para el periódico El Nacional sobre la disminución de los pactos colectivos. Cuando comenzamos en la CAS, casi todas las empresas tenían un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Eso ha ido disminuyendo y hoy día son muy pocos los sindicatos que tienen pacto colectivo de condiciones de trabajo y aquellos que lo tienen es más o menos una copia del Código de Trabajo. Se ha perdido las muchas reivindicaciones de los trabajadores. Después, anunciando, estuve en varios programas, Uno más Uno, que dirigía Juan Bolívar Díaz en Teleantilla, iba más o menos una vez cada 2 meses. Escribí un artículo sobre Tristán de Ataíde, un gran filósofo brasileño, y escribí un artículo sobre Julio de Peña Valdés, sindicalista, que murió en 1987. Tuvimos muchas confrontaciones, él era dirigente de la CGT y después de la Central Mayoritaria, y Julio de Peña Valdés se formó primero en la CAS, cuando era miembro del sindicato de la Manicera, y después estuvimos en posiciones diferentes, pero en el movimiento sindical. Fue un individuo muy honesto en sus actividades y fuimos a nivel personal muy amigos. Después escribí sobre el movimiento social cristiano. En esta época dije un discurso en 1988 sobre el padre Fernando Arango. Fernando Arango era un sacerdote cubano que trabajó con la JOT de Cuba en los tiempos antes de Fidel Castro. Después fue del grupo que Fidel Castro expulsó de más de 50 sacerdotes, especialmente jesuitas. El padre Fernando Arango se instaló en la República Dominicana. Fue asesor de la Juventud Obrera Cristiana, la JOP, y trabajamos juntos. Yo, como había sido antes militante y presidente de la JOP de la República Dominicana, con el padre Arango tuve muy buenas relaciones y trabajamos, inclusive la CAS, cuando yo la dirigía, hicimos un plan de cultura popular
y comenzamos especialmente con el padre Arango. Después escribí un artículo muy importante sobre el periodista Rafael Herrera, director del Listín Diario. Tuve muy buenas relaciones con don Rafael. Él era representante de la empresa y nosotros en el Listín Diario hicimos un sindicato. Y ese sindicato, Luis Acosta era uno de los primeros directivos que lo mataron en la Revolución de 1965 y después tuvimos muy buenos dirigentes sindicales, Erasme, eh, Marino Mendoza, Baloy, y tuve una relación doble de don Rafael, primero él como director del periódico Listín Diario, donde escribí cientos de artículos, escribí un artículo toda la semana, y además él como empresario en la discusión de los contratos colectivos. Después escribí un otro trabajo sobre el doctor César Estrella Sadalá, quien para mí ha sido uno de los funcionarios más honestos que ha tenido el país. Fue ministro, secretario de Estado de Trabajo, mientras yo fui secretario general. Estuvimos juntos 2 veces en Suiza, en las reuniones de la Organización Internacional del Trabajo, y tuvimos muy buenas relaciones. César fue de los dirigentes del Partido Revolucionario Social Cristiano e ideológicamente compartimos muchas cosas. Puse en esos días en circulación un libro que se llamó El capitalismo frente a los trabajadores. Ese libro tuvo muy buena acogida, especialmente de la parte de los grupos de izquierda, quienes me presentaban y me llevaron a la UAS y a varios centros para yo hablar sobre el libro El capitalismo frente a los trabajadores. Me presentaron como un dirigente anticapitalista y con eso tuve mucho acceso. Después, otro artículo sobre Guido de Alexandro, Yuyo de Alexandro, social cristiano, de los fundadores del Partido Revolucionario de Social Cristiano, un hombre muy católico, muy solidario, muy humanista. Yuyo ocupó diferentes tipos de cargos en el país, desde embajador, ministro y otras cosas. También escribí un artículo sobre Alfonso Moreno Martínez, mi gran amigo, estuvimos juntos exiliados en Nueva York, él junto con Yuyo de Alexandro y Mario Rivitini, ahí formamos y yo participé en la elaboración de la redacción de los estatutos del Partido Revolucionario Social Cristiano, el del machete verde. Después escribí un trabajo sobre las jubilaciones en el Fondo de Bienestar Social de los Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos. Estas actividades, pues, las combiné siempre escribiendo. Escribí Democracia Cristiana y Justicia Social y otros trabajos más. Quiere decir que en las actividades que yo pude participar después que salí de la CAS, de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, como dirigente sindical, me dediqué a otras actividades. Aquí le he narrado parte de las actividades que yo hice en esa época como dirigente social, como miembro del Fondo para el Avance de las Ciencias Sociales, como dirigente del Fondo de Bienestar Social, como colaborador del Fondo para el Avance de las Ciencias Sociales. Cuando salí de la CAS me encontré satisfecho de las actividades que pude desarrollar en el plano social, en el Fondo Hotelero, en el Fondo para el Avance de las Ciencias Sociales, también como escritor, como periodista, como miembro de la Asociación de Periodistas y Escritores, y así fui desarrollando y ocupando una parte social, que es lo que me corresponde en la vida política. No soy de partidos políticos, aunque me formé en el Partido Revolucionario Social Cristiano, pero después abandoné ese partido y nunca más he vuelto a ingresar a ningún otro partido político. Estos son narraciones de las actividades que hice a partir de 1983,
que salí como dirigente de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos y me dediqué a estas actividades. En el próximo capítulo voy a hablar otras actividades que hice, especialmente en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, donde durante 3 años fui profesor de filosofía para aquellos jóvenes estudiantes para ser sacerdotes católicos en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino. Agradezco mucho su atención para narrarle este tiempo de los primeros años después que salí de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos. Gracias por su